Hola queridos y queridas estudiantes del Complejo Educacional Maipú. Nuevamente nos reencontramos en la entrega de este módulo de autoaprendizaje número 5 para el nivel de segundo medio. En esta ocasión les habla su profesora de lenguaje Valentina Neira, pero a medida que vayamos avanzando en este video se van a encontrar con la profesora Daniela Soto de biología y en el caso de matemática con el profesor Francisco Moya. Bueno, el propósito de este nuevo módulo de autoaprendizaje, como ustedes se podrán haber dado cuenta, se unen tres asignaturas con la finalidad de dar transversalidad al tema del consumo de sustancias. La intención es analizar desde distintas perspectivas la temática para que el estudiante logre aplicar conceptos científicos a textos literarios, analizar textos literarios, fomentar el desarrollo de argumentos y aplicar datos de probabilidad a temas de interés. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje de estas tres asignaturas? El lenguaje, ustedes van a formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, en este caso el texto que se presenta en la guía, que sea coherente con su análisis considerando una hipótesis sobre el sentido de la obra que muestra un punto de vista personal, histórico, social o universal. En el caso de biología, el objetivo de aprendizaje es explicar cómo el sistema nervioso coordina las acciones del organismo para adaptarse a estímulos del ambiente por medio de señales transmitidas por neuronas a lo largo del cuerpo, e investigar y comunicar sus cuidados, como las horas de sueño, el consumo de drogas, café y alcohol y la prevención de traumatismo. Y en último lugar, en matemática, el objetivo de aprendizaje sería mostrar que comprenden el rol de la probabilidad en la sociedad, revisando informaciones de los medios de comunicación, identificando suposiciones basadas en probabilidades, explicando cómo una probabilidad puede sustentar suposiciones opuestas y explicando decisiones basadas en situaciones subjetivas o en probabilidades. Para comenzar, en la parte de lenguaje, ustedes se encontrarán con un texto de Alberto Fuguet. Ya, este es un chileno, nacido en 1964, es un destacado periodista que ha escrito diversos novelas y textos, sobre todo con temática juvenil. Cabe destacar que el fragmento que ustedes tienen ahí está adaptado a la guía, ya que si bien es un cuento relativamente breve, para efectos prácticos lo adapté para que ustedes, ¿no es cierto?, no vieran en la totalidad de la guía como un instrumento tan extenso, ¿ya? En el caso del texto, ustedes se encuentran con el cuento Deambulando por la orilla oscura, ¿ya? Un texto que proviene del libro Sobredosis, que es un libro compilatorio publicado en 1990 de 5 cuentos que relatan o giran alrededor de jóvenes y su consumo de drogas. ¿Ya? En el caso de Deambulando por la orilla oscura tenemos a nuestro personaje principal Macana, tenemos la mención de Yoko y tenemos en la versión completa la mención de los guardias de seguridad. ¿Ya? Yo los invito a leerlo completo. Es muy interesante. Bueno, como ustedes pueden recordar, en la medida en que nosotros leamos un texto, nosotros nos podemos encontrar con distintos niveles de lectura, que además estos van relacionados también a los tipos de preguntas que van en las guías, ¿ya? Recuerden que en cada pregunta, al final de la misma, está subrayado en negrita, entre paréntesis, el tipo de pregunta. ¿Por qué es importante saber esto? Porque así ustedes van a saber dónde y cómo y qué es lo que tienen que hacer ustedes para poder encontrar la respuesta en la lectura, ¿ya? Recuerden que el primer nivel es el literal, luego viene el inferencial y por último el crítico valorativo. El literal es aquel que busca recuperar la información del texto explícita, ¿ya? Y se organiza o se reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis, ¿ya?
En el caso de la guía, ustedes van a encontrar una pregunta en donde ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es buscar lo que se les pide en la pregunta en el texto. En segundo lugar tenemos el nivel inferencial, que como lo dice, se utilizan los datos que están explícitos en el texto, pero además utilizamos nuestro conocimiento para realizar hipótesis o conjeturas. ¿Ya? Tenemos dos preguntas en la guía. Y por último tenemos el nivel crítico valorativo, en donde se emiten juicios de valor y en este caso también se pueden incluir las creaciones personales o grupales a partir de la lectura del texto. ¿Ya? Bueno, para finalizar la parte de lenguaje y comunicación, los dejo invitados a leer completo el cuento deambulando por la orilla oscura. ¿Ya? La primera imagen que ustedes pueden ahí observar es el lugar real en donde ocurre nuestra historia. ¿Ya? Cabe destacar que el autor Fouquet sitúa a sus personajes en situaciones, en momentos y en lugares reales. ¿Ya? El Apumán, que está en Metro Manquehue, en Las Condes, ¿ya? Y es un lugar históricamente conocido por albergar tiendas y en las que van personas con un alto poder adquisitivo, ¿ya? Por el tema de su lugar geográfico. Las otras dos imágenes representan, en este caso, al personaje principal, el cuchillo ensangrentado por la situación que nos explica el fragmento, y las zapatillas Converse que ven por ahí encima de una muralla, simulan lo que le pasa a nuestro protagonista casi ya al terminar el texto. ¿Ya? En relación a las preguntas de la guía, la primera dice, caracteriza físicamente al protagonista, textual. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que buscar en el mismo texto esa respuesta, tengo que buscar cómo está vestido. Y esa respuesta está explícita. ¿Ya? En relación a la número 2, 3 y 4, ya que son preguntas de nivel inferencial, ¿ya? La número 2 dice, de acuerdo a la personalidad descrita del Macana, ¿por qué crees tú que sintió deseos de tirar una bomba lacrimógena y la imagen de Benetton? Bueno, aquí yo quiero que recuerden y hagan una comparación entre cómo está vestido y cómo piensa y cuál es la dinámica o estilo de vida que tiene el personaje principal Macana versus dónde está situado ahora y lo que ve. Porque cuando habla de Benetton, habla de las vitrinas, de la publicidad que ve, dice como si estuviese comparándose, que la gente se ve como casi perfecta, ya entonces ahí ustedes tienen que hacer una relación entre lo que es el personaje principal y cómo está rodeado o cómo piensa él la sociedad en la que él se encuentra. La número 3 dice cómo se relaciona el consumo de drogas con el desarrollo de la cotidianidad del protagonista en la sociedad. Bueno, desde principio a fin, ustedes se pueden dar cuenta que nuestro protagonista está drogado, ¿ya? Y todas las acciones que él realiza está bajo ese efecto y de distintas drogas, e incluso en un momento dice que necesita más. Entonces, podríamos nosotros reflexionar, ¿haría esas mismas acciones si estuviera en ese estado o sería un personaje completamente distinto? La número 4 dice, ¿a qué hace alusión con pinchazos y amistad en polvo? Ahí ustedes tienen que inferir el significado de estas expresiones, de esta palabra pinchazos, con el contexto de las drogas, ¿ya? Y por último, ¿crees que es válido tomar drogas para sentir con mayor intensidad la realidad? Este es un nivel crítico valorativo porque aquí ustedes tienen que justificar y dar su postura a través de un argumento en relación al texto, ¿ya? Y otra pregunta que quiero dejar abierta es, ¿cómo creen ustedes que termina el texto? ¿Ya? Espero que hagan esa reflexión y después hagan el ejercicio de leer el final del cuento que está disponible en internet para que vean y comparen si
su hipótesis se cumplió o no. Para estudiar el consumo de drogas debemos entender qué es la adicción. ¿Ya? Podemos definir esto como la dependencia que tiene una persona hacia las drogas. ¿Ya? Y la adicción además se convierte en un trastorno cerebral, o sea, afecta al sistema nervioso central que ya hemos estudiado anteriormente. Podemos decir además que las drogas modifican en cierta forma al cerebro, como vas a poder ver en los videos que te recomendé, y cambian, ¿cierto?, la forma en la que una persona se va a comportar con su entorno. ¿Ya? Además, a veces las personas que consumen, ¿cierto?, y tienen un problema de adicción pueden mostrar mal humor, por ejemplo, pérdida de memoria, incluso tener problemas para pensar o tomar decisiones. ¿Ya? Ojo que no todas las personas que consumen drogas se van a convertir necesariamente en adictos. ¿Ya? Si viste los videos, ya, que es necesario para responder las preguntas, habrás notado que hay un sistema que se conoce como el sistema de recompensa, ya también conocido como sistema límbico, que pertenece al sistema nervioso central. Y dentro de este sistema de recompensa está específicamente el núcleo accumbens. ¿Ya? Este núcleo te hace sentir placer, ¿cierto?, hacia las cosas que te gustan y te hace sentir rechazo hacia las cosas que no nos gustan. ¿Ya? Entonces, es importante que comprendas que las drogas influyen específicamente en este sistema de recompensa, haciendo que si se consume mucho, ¿cierto?, el cuerpo necesite constantemente volver a sentir este placer, ¿cierto?, asociado al consumo de drogas. En la actividad 2, que está asociada al video que te mencioné recién, que el video se llama ¿Cómo afectan las drogas a tu cerebro?, está la primera pregunta que dice ¿qué hace el sistema límbico? Ya, esa respuesta está textual en el video, ¿sí? Está verbal, se explica y lo dicen en el video explícitamente. ¿Ya? Eso es lo que pongas atención entonces y vas a saber qué hace el sistema límbico. La pregunta número 2, que dice cómo interpreta el sistema límbico el consumo de drogas, ya también te di más o menos una idea con esto de la sensación de placer, ¿cierto? Y la número 3 dice, según tu opinión y lo que observaste en el video, ¿será fácil para un adicto dejar las drogas? Ya, esto es obviamente tu opinión mezclado también con los argumentos que ahora se te entregan, la información que se te está dando. Entonces, trata de explicar obviamente desde tu posición si tú crees que es fácil dejar las drogas para un adicto. Y la pregunta número 4 está asociada al texto que ya leíste sobre Deambulando por la orilla oscura y se trata de relacionar con el video que acabas de ver. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cómo podemos explicar la necesidad del macana para conseguir más droga? ¿Ya? Esta respuesta tiene que estar obviamente basada en lo que tú observaste en el video con el sistema límbico, ¿cierto? Este sistema de recompensa. La actividad 3, para realizarla debes ver el video de riesgos asociados al consumo de cannabis, que además nos entrega mucha información sobre mitos que normalmente la gente cree sobre el consumo de marihuana. ¿Ya? La primera pregunta dice, ¿qué relación hay entre el consumo de cannabis y el desarrollo neuronal? ¿Ya? Acá obviamente se refiere al desarrollo neuronal en adolescentes, ya no en adultos, porque en adultos ya se considera que está como completado este desarrollo neuronal. Y esta información está explícita en el video, entonces cosa de poner atención y escribir lo que escuches. El síndrome de abstinencia también se explica textual en el video, ¿ya? Pero probablemente tú también tienes ya una idea sobre qué es el síndrome de abstinencia. Y te preguntan en la tercera que qué opinas tú del uso recreativo de cannabis. ¿Ya? Acá no hay respuestas incorrectas, solo quiero saber tu opinión y tu posición, ¿cierto?, sobre el consumo de cannabis para que después cuando volvamos a clases podamos tener algún pequeño debate, ¿cierto?, y compartir ideas. La intención de la guía en general entonces es dar una perspectiva más global del consumo de droga y que tú adquieras argumentos para poder obviamente debatir, ¿cierto?, y discutir este tema, que ya no sea como solo tu opinión, sino que tengas asidero científico, cierta información que te permita entregar un argumento con bases. ¿Ya? Y obviamente el poder analizar esta temática desde la literatura, ¿cierto? Y la estadística, las probabilidades nos permite tener mucho mejor manejo, ¿cierto?, de toda esta información. No, finalmente lo que se te muestra en esta imagen son los tipos de droga que existen, ya que después veremos si son legales o ilegales. Las drogas se pueden clasificar en depresoras, estimulantes y perturbadoras. ¿Ya? Entonces, esto es como una pequeña introducción a la próxima guía de biología.
Con todas estas drogas, ¿cierto? Se han hecho muchos estudios, estadísticas, ¿cierto? Sobre el consumo que tienen las personas con estas drogas. Y eso es lo que van a ver ustedes ahora en matemática. El consumo de alcohol durante estos meses de cuarentena ha sufrido un considerable aumento. En un estudio realizado por el Senda, se han obtenido los siguientes datos referente a una encuesta realizada a 1000 personas, referente a sus hábitos en el consumo de alcohol en los últimos meses. Los meses que se observó fueron los meses de febrero, marzo y abril. Y como podemos notar, el consumo aumenta en los meses de marzo y abril en referencia a febrero. Vamos a las preguntas. Si se extrae una persona al azar en el mes de febrero, ¿cuál sería la probabilidad de que no consuma alcohol? Lo primero de observar sería el sector donde encontramos a las personas que nunca consumen alcohol. Como la pregunta nos dice que nos fijemos en el mes de febrero, vamos a tener que seleccionar la columna de color rojo. En esta columna observamos que existen 200 personas que no consumen alcohol. Por lo tanto, la probabilidad sería de 200 partido en 1000. Recuerden que es casos favorables dividido en casos totales, lo que simplificado nos arroja una probabilidad de un quinto. Ahora, si se escoge una persona al azar en el mes de abril, ¿cuál es la probabilidad de que ésta consuma alcohol más de una vez por semana? En primer lugar, el hecho de que diga más de una vez por semana nos indica que vamos a trabajar en los 3 últimos intervalos. Y nos vamos al mes de abril, que en el mes de abril estamos considerando la barrita de color café. Por lo tanto, vamos a tomar todas las barritas café que se encuentren dentro de esos intervalos. Al hacer la suma de esas personas, obtenemos que existen 685 personas, de un total de 1000, lo que simplificado nos arroja 137 partido en 200, que sería la probabilidad de que una persona consuma alcohol más de una vez por semana en el mes de abril. Siguiente pregunta. Si se escoge una persona al azar en el mes de marzo, ¿cuál es la probabilidad de que ésta consuma alcohol menos de 4 veces por semana? Menos de 4 veces estamos hablando de los 3 primeros intervalos. Y estamos trabajando en el mes de marzo, por lo tanto vamos a considerar las barritas de color naranjo. Al hacer la suma de esto obtenemos 705 partido de 1000, que son los casos totales, que simplificado nos arroja un total de 141 partido en 200. Si se extrae una persona al azar cada mes, ¿en qué intervalo es más probable que se encuentre para cada mes? Vamos a ver. Febrero sería una vez por semana, ya que las barras de color rojo, la mayor está en el intervalo de una vez por semana. Para el mes de marzo, la mayor de las barras naranja también se encuentra en el intervalo de una vez por semana. En cambio, para el mes de abril, la mayor se encuentra en el intervalo de 2 a 3 veces por semana. Por lo tanto, ahí están los intervalos más probables de extraer una persona al azar en cada mes. Tenemos otro caso. En una fiesta clandestina realizada se han obtenido los siguientes datos que reflejan el consumo de drogas lícitas y drogas ilícitas. En las columnas tenemos que las drogas lícitas serían tabaco, alcohol, y también una categoría en que esa persona no consuma ninguna droga lícita. Por el lado de las filas tenemos las drogas ilícitas, que sería marihuana, cocaína, o también la opción de que no consuma ninguna droga ilícita. En primer lugar, necesitamos saber cuántas personas existían en la totalidad de esta fiesta clandestina, que en este caso, si sumamos cada número del recuadro, obtenemos un total de 150. Si quisiéramos saber cuántas personas consumen marihuana, deberíamos considerar todas aquellas que estén en la columna de marihuana, es decir, 11, 35 y 23. Por lo tanto, haciendo la suma, obtenemos que 69 personas consumen marihuana. Caso parecido sería con las personas que consumen alcohol. Vamos a la fila, en este caso, donde están las personas que consumen alcohol. Haciendo la suma, obtenemos que 50 personas consumen alcohol.
Si nos preguntan en este caso cuál es la droga lícita menos consumida, debemos fijarnos que las drogas lícitas podría ser el tabaco o podría ser el alcohol. Si hacemos la suma para cada una de esas, obtenemos que para tabaco son 42 y para el alcohol son 50, lo cual dejaría como la droga lícita menos consumida al tabaco. Si se extrae a una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ésta no consuma ningún tipo de droga? Deberíamos entonces fijarnos en el cruce entre las personas que no consumen ninguna droga ni ilícita ni ninguna droga lícita, que nos arroja solamente 30 personas de un total de 150. Por lo tanto, la probabilidad sería 30 de 150, que al simplificarlo nos arroja una probabilidad de 1/5. Si se extrae a una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ésta consuma alcohol y ninguna droga ilícita? Las personas que consumen alcohol se encuentran marcadas aquí, y las que no consumen ninguna droga ilícita son las que marcamos acá. Al hacer el cruce entre estas dos, obtenemos que la totalidad de personas que consumen alcohol y no consumen drogas ilícitas son 5, de un total de 150. Por lo tanto, nuestra probabilidad final, al simplificarla, sería 1 partido en 30. Si se extrae a una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que consuma marihuana? Tendríamos que sumar la totalidad de las personas que consumen marihuana, que ya habíamos visto que era 69. Por lo tanto, tenemos 69 casos favorables de un total de 150, lo cual nos arroja una probabilidad simplificada de 23 partido en 50. Si se extrae una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no consuma cocaína? En este caso, los que consumen cocaína son los que están marcados en el círculo rojo. Pero como la pregunta nos pide de los que no consuman, seleccionamos en un círculo verde los que no queden dentro de los que consumen cocaína. Hacemos la sumatoria y obtenemos que para cada columna serían 69 y 46 respectivamente. Por lo tanto, nuestros casos favorables serían 115 del total de 150. Y la probabilidad entonces simplificada serían 23 partido en 30. Ojo, que para este tipo de problemas existe otra manera de resolverlo, en base a esta propiedad, que dice que la probabilidad de que no ocurra el suceso A va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que ocurra el suceso A. Se trabaja con los opuestos. Entonces volvamos a calcular lo que habíamos hecho antes. Vamos a encontrar como suceso opuesto el hecho de que la persona consuma cocaína, que en este caso serían 35 casos favorables de un total de 150. Como queremos la probabilidad de que no consuma, va a ser 1 menos la probabilidad de que consuma. Igualamos denominadores y obtenemos que la probabilidad sería 115 partido en 150, que simplificado es exactamente la misma probabilidad que obtuvimos anteriormente, 23 partido en 30. Si se extrae a una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya consumido alcohol y cocaína al mismo tiempo? Marcamos las personas que consumen alcohol, marcamos las que consumen cocaína, y en el cruce vemos que existen 10 personas que consumen alcohol y cocaína al mismo tiempo. Por lo tanto, nuestra probabilidad sería 10 partido en 150, que al simplificarse quedaría en 1/15. Si se extrae a una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que consuma drogas ilícitas? Marquemos en este caso las drogas que sean ilícitas, que serían los que consumen marihuana y los que consumen cocaína. Hacemos la suma de eso y obtenemos que los casos favorables son 104 de un total de 150. Por lo tanto, la probabilidad sería 104 partido en 150. Simplificado, obtenemos 52 partido en 75. Espero el video haya resuelto tus dudas. No olvides realizar tu guía número 2, en la cual adjunté videos y algunos tests para monitorear tu aprendizaje. Es importante que evites salir de tu casa y recuerda lavar tus manos con frecuencia. Cuídate y cuida a tu familia. Saludos les envío desde mi cuarentena personal. Espero verlos pronto, cariños para todos. Adiós.